Desde la Plaza Roca nos vamos a nuestro estudio móvil que está instalado allí en el living de la casa de Vanina Cacase. ¿Cómo estás, Vani? Buen mediodía. Hola Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, siguiendo con atención la información minuto a minuto. En algunos momentos el presidente Alberto Fernández va a recibir a la residencia de Olivos a el equipo de expertos, entre ellos muchos infectólogos que lo asesoran y lo han venido asesorando a lo largo de este mes de cuarentena, y podría salir de allí alguna resolución o algo que se podría estar comunicando en las próximas horas acerca de qué va a pasar después del 26 de abril. Sí, mucha incertidumbre, mucha expectativa, un interrogante si se va a considerar el aspecto económico, o sea, se va a incorporar a la ecuación salud y economía, ¿qué va a pasar, no? Y los trascendidos de que la cuarentena se va a extender, pero esta posibilidad de esta cuarentena focalizada, ¿no? Que en algunas provincias se liberen algunas actividades. Bueno, de hecho, a partir de hoy ya en algunas provincias, aquellas que no han tenido casos o que tienen la situación controlada por el momento, ya han comenzado algunas actividades a partir de una autorización de la jefatura de gabinete. Por supuesto, la provincia de Formosa y Catamarca, que son las provincias que hasta ahora no han presentado casos, están dentro de esa nómina. Hay algunas localidades también que están preguntándose si podrán acceder a eso, porque no han presentado casos. Lo cierto es que el presidente y los expertos y los integrantes del gabinete están mirando un mapa, lo que ahora se llama mapa de calor, que tiene que ver precisamente con la situación de cada una de estas provincias. Si lo tenemos, lo vamos a mostrar al mapa, porque claramente allí se ve cómo Córdoba aparece como una de las provincias con mayor preocupación en esta cuestión sanitaria. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Tucumán, Río Negro y Neuquén. Estas son las provincias con mayor preocupación sanitaria por el número de casos, ¿no? Así es, ¿no? Expectativa a ver qué es lo que le van a aconsejar los infectólogos al presidente y ver qué va a ocurrir en cada región y bueno, qué va a pasar en Córdoba, en Río Cuarto también, qué va a pasar, ¿no? Que las autoridades dicen que no hay circulación de virus. ¿Se liberarán algunas actividades? ¿Se permitirán algunas? Mucha incertidumbre, interrogantes. Bueno, que tienen que ver con la situación económica hoy, ¿no? Y muchos reclamos que se hacen desde distintos sectores que pretenden volver a trabajar. También es cierto que el hecho de que después de 15 días, por ejemplo en la ciudad de Río Cuarto, no se hayan registrado nuevos casos positivos según el Ministerio de Salud de la Nación, eso hace que la gente piense que la situación está controlada. Pero también se advierte desde otro lugar que hay que prestar mucha atención a lo que puede pasar en los próximos días. Se está hablando de una situación mucho más grave a finales de mayo, principios de junio. Claro, por eso, ¿no? Mucha incertidumbre y expectativa y el reclamo económico. Son variables difíciles de conjugar. Así es. Bueno, vamos a hablar precisamente de la cuestión económica y de las variables macro que tienen a la Argentina también en una encrucijada. Lo vamos a saludar al profesor Eduardo González, que es economista. Profesor, muchas gracias por estar con Telediario. Buen día, Vanina. Buen día, Martín. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Bueno, una situación difícil para la Argentina que tiene a nivel interno y como muchos países del mundo estas decisiones difíciles de tomar y de sobrellevar que están arrastradas por la pandemia, pero además variables macroeconómicas que dejan a la Argentina en una situación difícil. Un país asfixiado por la deuda, pero además con una caída del petróleo que hace pensar que Vaca Muerta ya no es la esperanza para la recuperación argentina, y el campo que tampoco está teniendo muy buenos números, ¿no? Bueno, lamentablemente nos encontramos en un panorama muy complicado para nuestro país. Lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas con el precio del petróleo, algo inédito en el mundo, nos ha llevado a que el precio del WTI, que es el precio internacional en Estados Unidos, haya llegado a un valor negativo. Esto es porque realmente no tiene lugar donde colocar, no tiene espacio de almacenaje. No sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros nos basamos en el otro petróleo, que es el petróleo Brent, que es el petróleo en el mercado norte, en el Mar del Norte, y ese petróleo está un poquito más alto, no está en negativo, pero estamos hablando de 18 a 20 dólares el barril. Bueno, Argentina, digo que enfrenta casi la tormenta perfecta porque estamos en una situación siguiente. Ha fijado un precio del petróleo, un compromiso, que le llama el barril criollo, que está entre 47 y 48 dólares el barril, muy por encima, más del doble del Brent,
en la cual, para garantizarle a las provincias petroleras, garantizarle su renta. Ese costo del barril nos afecta directamente a la producción argentina. ¿Por qué nos afecta? Porque cuando el petróleo baja, como en este caso, no baja el precio de las naftas, porque hacen la combinación del precio de la combinación del dólar con la cotización del petróleo barril criollo, imposible que baje, es decir, no nos da la ecuación. Es decir, que se tendría que sacar ese barril criollo para permitirle que pueda tener una cotización más real los combustibles de uso interno. Pero por otro lado, la preocupación de esta, digo, tormenta perfecta, porque nosotros somos un país exportador de materias primas, y la caída del precio internacional del petróleo, que no sabemos hasta cuándo va a ser, si esto se va a continuar en el tiempo, nos va a implicar que también caigan el precio de los commodities. Los commodities nuestros son la soja, el maíz, girasol, que nos va a afectar directamente en nuestros niveles de exportación. Históricamente se han movido de esa manera. No solamente afecta todos esos commodities, sino también afecta los otros sistemas de energía alternativa, como la energía eólica, las energías solar, la energía de biodiesel o bioetanol, que nosotros tenemos una planta aquí en la ciudad de Río Cuarto. Esto hace un panorama muy complicado para los próximos días en el país y en Argentina, porque le sumamos a eso la situación de la deuda, porque todas estas empresas petroleras se fondean con toma de créditos internacionales. Si nosotros le sumamos que si Argentina llega a entrar en default, que no sabemos, ojalá que pueda resolver la situación, no van a poder fondearse estas empresas. Y una de las más complicadas es YPF. Por eso yo creo que la consigna en los próximos días va a ser salvar YPF, porque YPF hoy tiene una cotización negativa. Es decir, en la colocación del valor de sus acciones con respecto al pasivo, que son sus deudas, tiene un valor negativo. Es decir, que si no se salva YPF, se va a complicar bastante la situación. Profesor, no sé si... ahora, ¿el sueño de vaca muerta se desvanece definitivamente o si el precio del petróleo se recupera, puede haber una esperanza? Bueno, vaca muerta yo creo que hoy con estos valores de petróleo internacional está muerta, salvo que el gobierno decida mantener el precio del barril criollo entre 47 y 50 dólares, que es el valor de equilibrio que tienen las empresas que extraen petróleo en vaca muerta. Si se decide eso, puede seguir subsistiendo en lo que queda del año. El problema es que ese costo entre el barril Brent y el barril de 47 o 50 dólares lo tiene que pagar alguien. ¿Lo van a pagar las empresas petroleras o lo va a pagar el Estado Nacional? ¿O se le va a quitar el subsidio a las empresas petroleras? Vaca muerta hoy es una incertidumbre. Y también es una incertidumbre la situación de las empresas petroleras. Por lo que yo veo, pronto no vamos a tener baja de combustible, que es lo que la mayoría de gente preguntan si nuestros combustibles internos van a bajar. No hay posibilidades con este barril criollo, ¿no? Basándome en lo que usted vino exponiendo hasta ahora, esto me hace pensar que vamos a tener que seguir subsidiando nosotros, los consumidores, el precio de un barril que no existe en ningún otro lugar del mundo que no es en Argentina. O hay países que han adoptado medidas similares en las que los consumidores subsidian y de tal tamaño a empresas como YPF, por ejemplo, en un precio de barril. Hablo de YPF porque es el principal actor del mercado y en la que se escudan el resto de las empresas petroleras que operan en el país. Mientras tengamos el barril criollo, tenemos que subsidiarlo. Lo que no sabemos si esto se va a mantener en subsidio vía Estado Nacional o vía tarifa de combustible. Recuerden que, por ejemplo, el precio de la nafta o el gasoil premium, tiene un precio en dólares. Es decir, que hoy estamos si lo tomamos con el dólar oficial, estamos alrededor de $1 el litro. Pero si nosotros lo comparamos a eso con el dólar blue o el dólar paralelo, que es el que realmente están mirando las empresas productoras, está en 50 centavos de dólares. Es decir, que no hay posibilidad, teniendo en cuenta que el paralelo está en 110 dólares, no hay posibilidad de baja en el precio de las naftas. Por lo tanto, van a seguir siendo los consumidores y el Estado Nacional, con este precio del barril criollo, los que van a sostener el precio de los combustibles, lamentablemente. En otros países del mundo, como preguntabas vos, no, lo bajan automáticamente, la fórmula es crudo, valor, dólar. Sí, Vani.
Es como usted dice, esto es la tormenta perfecta. Y si esto sumamos la emisión monetaria, la inflación. Bueno, es otra parte que iba a comentar justamente, muy bien tu pregunta. Acá tenemos que mirar las tres variables estas. La primera es la situación del petróleo que arrastre los commodities. La segunda es la situación de la pandemia a nivel mundial, cómo va a seguir el PBI mundial, qué va a hacer China, si va a seguir traccionando o no, por lo tanto va a afectar o no el precio de los commodities. Y la tercera, que es lo que le comentaba recién, qué va a pasar el 8 de mayo, que se vence el plazo de la negociación de la deuda externa. Si Argentina no llega a arreglar con los bonistas y entra en default, se complicaría mucho más la situación. Por último, la emisión monetaria, que ha sido muy alta, es decir, la emisión monetaria en los últimos días se ha inyectado 120.000 millones de pesos y en el acumulado del año más de 650.000 millones de pesos. Eso, mientras no haya nivel de actividad como está ahora el país parado, no va a repercutir en precios. Pero apenas la rueda de la economía se ponga en marcha, va a haber un impacto seguro en el nivel de precio. No sé si vamos a hablar de hiperinflación, pero sí una marcada inflación. Eso va a ser en el corto plazo, junio, julio más tarde. Bueno, un tema... así que sumado todo este panorama, yo lamento que dar las malas noticias, pero tenemos que esperar mayo, a ver cuándo se levanta la cuarentena, si en mayo se arregla la deuda externa, en mayo qué pase con el petróleo internacional y qué pasa también con el precio de nuestros commodities. Bueno, quedamos pendientes. Sí, Vanina. Sí, profesor, y si se liberan algunas actividades en algunas provincias, bueno, que es lo que está resolviendo el gobierno, ¿eso qué impacto puede tener? Muy poco, porque las provincias que están hablando de liberar representan casi el 10 o el 15% del PBI. No va a tener impacto. El gran impacto está justamente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son las más importantes. El resto no va a tener impacto en el movimiento económico. Bueno, lamentablemente. Y que son las provincias más complicadas desde el punto de vista sanitario también, así que probablemente continúen durante un largo tiempo con restricciones. Es un mes clave que tenemos que mirar pero muy de cerca por todas estas variables. El 8 de mayo el tema de la deuda externa, el mediados de mayo el levantamiento no de la cuarentena, lo que va a pasar con la economía mundial, qué va a hacer China con la atracción del precio de los commodities y qué va a hacer el mundo con el precio del petróleo. Hoy, un minuto más, le doy un dato. Al no haber lugar donde almacenar petróleo, hoy están flotando, literalmente en el mundo a través de los barcos tanques, más de 160 millones de barriles. Un peligro. Ayer era el Día de la Tierra y yo imaginaba, porque se ve en el mapa online, cómo están los barcos diseminados en el mundo. Yo decía, ¿qué pasaría en el mundo si le sumamos a esto una catástrofe de incendios, de contaminación, de rotura? Muchos barcos son viejos, no están en capacidad para operar, pero hoy están siendo almacenes flotantes del petróleo crudo. Impresionante. Muchos de ellos lo está haciendo China y los países árabes. Profesor, muchas gracias por este tiempo con Telediarios. Queda pendiente la charla para mayo, entonces, a ver qué es lo que pasa. En mayo, mediados de mayo, estamos en contacto. Muy amable, saludos Vanina, saludos a los televidentes. Gracias, profesor, saludos. Gracias, Vanina. En minutos volvemos con vos también, ¿eh?